Hablemos de ese papelazo de Carlos Castaño, difícil. En Colombia dividida la gente, paraco, guerrillo, que no sé qué. Y usted meterse en esas, aparte que es un tipo muy activo en Twitter y terminar ganándose un casting donde va a representar a uno de los tipos que encabezó, que lideró este movimiento paramilitar en Colombia. ¿Qué le significó para usted a nivel actoral y a nivel personal? A nivel actoral era muy difícil porque un poco cuando uno hace los personajes que existen y que la gente los conoce, Sí, uno puede señor. caer en la línea de la imitación y no queríamos imitar. La imitación, yo admiro a los imitadores, son unos genios, porque los imitadores consiguen ciertos gestos y ciertos movimientos donde uno es, pero la imitación te limita, te Ok. limita a profundizar en el personaje. Entonces eso fue lo más difícil, más allá de la voz y todo. ¿Qué investigó de Carlos Castaño? ¿Se leyó el libro? Porque él tenía un libro, me El acuerdo. libro, tuve la oportunidad de hablar con un periodista muy cercano a él, no el que está en Miami, sino otro, que me contó como cosas más privadas de Carlos Castaño y esa cercanía que él tenía con su familia. Y eso fue lo que hizo más complejo el personaje. ¿Por qué más complejo? Porque en la televisión y en el cine estamos acostumbrados que el malo son personas perversas Sí, y que todo todo el tiempo. el tipo tenía una familia adorada, moría por sus hijos, le encantaba volar cometa, amaba el parapente, el Vea. man se escapaba de los campamentos. y El se iba. parapente. Para todo lo que Caramba. fuera Caramba. ¡Ay, el cuarto Vamos. sí la agarró! Y nadie la vio. Nadie lo vio venir. No, Lo tenía que decir. Lo Paracaídas siento. Lo también. siento. Entonces eso lo que hizo fue darle más combustible interesante para que entendamos que la maldad no es el cliché del mal del cicatriz en la cara. A veces la maldad la tenemos al lado y a veces la maldad la tenemos justificada y la justificación de ellos era que a su papá lo había secuestrado la guerrilla y se lo habían, ¿qué pasó? Se lo devolvieron en una bolsa de basura. Entonces este trabajo fue muy difícil y cuando empezamos a hacerlo me pasó que a mí me empezaron a decir que yo era un paraco, que yo defendía el paramilitarismo, que Ay, cuánto me Dios. estaba pagando la O sea, una extrema apología en vez de una crítica. Exacto, que esto era una apología. Me pasó algo muy doloroso y es que me llegó una carta abierta en el tiempo Ay. de unas madres de unos desaparecidos por el paramilitarismo, no las mamás de los 6.402, sino otra fundación de la cual yo había ayudado a hacer un video para las víctimas Sí. y me mandaron una carta diciéndome que yo me había vendido. Horrible, fue horrible porque pues ¿Ya? se las respondí diciéndoles, mire, es que este es mi trabajo Claro, y es yo un papel y ya. yo sentí la necesidad que teníamos que contar esa historia. ¿Qué fue lo positivo de contar la historia de los Tres Caínes? Que mucha gente me decía, yo pensé que los paramilitares eran unos campesinos que se armaban y cuidaban terrenos. Ya entendimos que esto era una casa gigante de políticos, de narcotráfico, de tierras. Y estuvo bien que la gente entendiera un poco que el tema era mucho más complicado de lo que se creía. Me dicen Claro, que tuvo aquí- perdón, Adri, que tuvo que tomar clases para hacer la vocecita ronca de él. Sí, el tema de él es que él estuvo en un campamento y le dio leishmaniasis, ¿se llama así? Sí, Leishmaniasis. Sí. Y no se cuidó y le dio una infección en la garganta y quedó con esa ronquera. Y grabar todos los días con Así, eso hombre. era muy difícil. Entonces una amiga mía, cantante, me dio unos talleres de colocación de voz porque las primeras semanas que yo salía de grabación salía Ah, no. disfónico. Hasta Claro. que ya con los ejercicios, porque sí era muy difícil grabar todo el tiempo con esa ronquera. Es increíble porque esta producción, como lo dice Julián, Sí, tocó muchas Adrianita. personas, Uy. impactó a muchísimas personas y esa carta particularmente, cuando yo la leí y la revisaba, yo decía, por ejemplo, qué duro para Julián leer este fragmento que voy a compartir A y ver. Julián me dice qué sintió en ese momento porque yo creo que es uno de los fragmentos más dolorosos. Dice, usted, Julián, Ay. su padre Edgardo Román, Ricardo Leguizamón, Jonales Toro, Ramiro Meneses, Uy. ¿podrían devolvernos las pinturas de Leonardo, los sueños de los 3 estudiantes desaparecidos en el 82, la sonrisa de Ángel Quintero y todos los miles de hombres desaparecidos forzadamente? O sea, yo creería que allí el contexto de decir, hombre, simplemente estoy
poniendo mi talento, ni estoy homenajeando, ni estoy exaltando, ni estoy destacando lo que hicieron estos hombres, sino que simplemente mi talento se puso allí en una producción que pretendiera como contar la historia que habían incluso vivido estas familias también, porque parte del relato de esta historia mostraba las afectaciones de las familias. Claro, no, es que es muy difícil. Este es un país muy dividido hasta en eso. Cuando uno encara estos personajes, a nosotros nos hicieron un plantón en RCN, las familias de los desaparecidos. Ay. Una foto mía ¿Sí? como con cara de esqueleto. Sí. Y yo, pero ¿por qué se van? O sea, yo en mi vida he agarrado un fusil. O sea, yo en mi vida he participado en no pertenezco a ningún partido político, más allá de que soy una persona política, Sí. porque es mi derecho, porque soy ciudadano, porque voto, porque pago y porque tengo derecho a opinar. Y aparte, así a la gente no le guste la actuación, o por lo menos como yo veo la actuación y la sensibilidad que me ha llevado, me lleva a personajes así, y todo lo que uno empieza a entender de lo que pasa en Colombia con estas historias, pues se vuelve uno pues político, pues es que político señor. no es solo es lanzarse, es opinar, es poder decir, oiga, yo no estoy de acuerdo con esto, yo opino de esto, pero eso fue durísimo, Boicot a marcas también hubo. durísimo, y el problema de esa serie Ay. es que se nombraban personajes que hoy en día están vivos, Sí. Pero, perdón, ¿lo del plantón fue antes de la novela o durante? antes, claro, para que Cuando no se estaba saliera. grabando. Entonces, claro, entonces ahí se mencionan expresidentes, exsenadores, senadores, Y la madre. periodistas. Entonces esa serie tocó a Raimundo y todo el mundo. Claro, ¿quiénes fuimos los afectados? Los que estábamos frente a las cámaras. Actuando, sí. A Claro. Gustavo Bolívar le tocó irse del país. Yo me acuerdo mucho que Gustavo decía, pues, él tenía en ese entonces una camioneta blindada. Ahí, Y yo le decía, Gustavo, no me puede prestar la camioneta a mí. que vaya a la tienda. Porque yo estaba muerto del susto. No, lo más chistoso es que llegaron las amenazas de muerte. A mí me llegó una carta a mi casa con el nombre de mis sobrinos, el No colegio puede donde estaba. ser. No, una cosa horrible. Horrible. Entonces eso, RTI en aquel entonces y RCN mandaron eso a estudio de seguridad a la fiscalía, no sé a dónde. Y me llega al estudio y me dice, no, usted, fresco, Sí. que usted no es Lo vamos a objetivo- proteger. No, usted no es objetivo político, ¿Ah, no? fresco. Pero trate de cambiarse de casa. Y de andén. Cambiar a los niños. No de- se vaya todos los días por la misma dirección. Sí, por el mismo andén, ni vaya a la misma tienda, Pero, ni Julián- venga a cobrar personalmente el sueldo. Póngase gafas, gorro, bufanda. trate de Ande a que no- Robinson Díaz que cobre su sueldo. Pero, Julián, una vaina ahí es, usted dice una palabra que es clave, que se llama entender, más allá de las amenazas. Como usted obviamente es un profesional y dice, no, esto no es como una imitación ahí cualquiera para un sketch y se acabó, que solamente imitaron a vos, sino esto es un papel en el que usted dice, voy a buscar el cerebro de este personaje y Dios. de su recua de criminales que tenían hornos y demás. Usted entiende las situaciones. Es decir, cuando ustedes le llevan críticas políticas, usted ahí hace como rewind y dice, pero es que yo me leí la historia de este señor, yo sí sé que están haciendo, o sea, tenés las bases para poder defenderte de una crítica, para poder afrontar un debate. Sí, y que es un poco que la gente debería hacer Claro. lo mismo, es decir, leer. Claro. ¿No, claro. ¿no es así? No, estoy de acuerdo. Es como los que defienden hoy en día la guerrilla, por ejemplo. Y niegan los campos donde estuvieron los Sí, cómo no. militares, que niegan que los reclutaron niños. O sea, uno los ve a los ojos y uno les puede decir, pero usted dónde vive. Entonces ese es el problema, yo creo que del país, un poco donde queremos defender algo así, no importa qué es lo que estamos defendiendo. Y cuando se empiezan a mostrar esas cosas, salen los miedos. Cuando llegó todo lo de los 3 Caínes, pues fue aterrador todo lo que pasó, porque eso llegaban cartas al canal. Con ese nombre, los 3 Caínes, ya habíamos arrancado fuerte. Claro. Estaba no, no, Julián, estaba Gregorio, ¿y quién era el otro? Y Elkin Ah, Díaz. sí, El Elkin Kimber. Díaz. Son las 10 de la